la porción que acabamos de leer, de Génesis capítulo 39. Solamente quiero que leamos un solo versículo, por favor, y se ponen de pie. Vamos a leer solamente un solo versículo. Y es el versículo 12 donde concluimos este pasaje del capítulo 9 del 1 al 12. Pero solamente quiero que leamos el verso 12. Dice la palabra de Dios de esta manera: y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Oremos. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos como Iglesia Esperanza de Vida para honrar y glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos presentes, por los que no están también, Señor, te damos gracias por sus vidas. Señor, tú sabes las razones, motivos, causas, Señor, por los cuales no están con nosotros. Pero también oramos y pedimos, Señor, que seas con ellos, con nuestra hermana Lupita, mi esposa, Señor, y varios más, Señor, que están ausentes en este día, Señor, que tú les bendigas donde quiera que se encuentren, Señor. Y a nosotros que estamos aquí, Padre, pues preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú hables en nuestra vida. Este mensaje, esta palabra tuya, Señor, nos ayude a nosotros como hijos tuyos, oh Dios, a mantenernos alertas, Señor, mantenernos firmes, mantenernos fuertes, Señor, ante las situaciones que el mismo José, un hombre, Señor, que tenía temor de ti, Padre, enfrentó. Pero podamos aprender de su vida, podamos aprender en esta mañana, Señor, de su firmeza, de su convicción, de su temor que tenía, Señor, por tu presencia, Padre. Señor, que este mensaje, esta palabra también, Señor, nos desafíe a nosotros como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Señor, mantenernos fuertes, Padre, mantenernos firmes, Señor, en nuestra fe en ti, oh Dios. Te rogamos, Padre, que tú prepares, Señor, el corazón de cada uno y habla, Señor, a través de tu siervo y con tu palabra, Señor, que sea expuesta en este día, sea para bendición, Señor, sea para fortaleza y firmeza de cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos lugares, hermanos, por favor. Déjenme decirles, hermanos, que el tema que elegí para esta mañana es la tentación, ¿verdad? La tentación. Y el pasaje, hermano, nos habla de un personaje muy conocido llamado José, ¿verdad? Llamado José. Y ustedes han leído la historia de José, ¿verdad? Ya saben cómo fue la historia de José, ¿verdad? Un hombre que fue vendido, ¿verdad? Un hombre que fue por sus hermanos rechazado, ¿verdad? Por la situación de un padre, ¿verdad? Que tenía preferencias, ¿verdad? No, tenemos cuidado nosotros también como padres, hermanos. Usted es padre, ¿verdad? O madre, tenga cuidado con las preferencias. Porque las preferencias, hermanos, hacen daño, ¿sí o no? ¿Verdad? Me acuerdo cuando recién me casé y llevé a mi esposa a conocer a toda mi familia, ¿no? Y también a las concuñas, ¿verdad? Lo que son varias, ¿verdad? Y entonces mi mamá le dijo una palabra a mi esposa y le agradezco mucho por esa palabra. Le dijo: es que para mí no son mis nueras, para mí son mis hijas. Y así como trato a un hijo, también trato a una nuera. Así como amo a mi hijo, también amo a mis nueras. Y tú ya tienes que ser parte de ellas. Esta palabra me impactó, hermano, porque, y agradezco a mi mamá de usar esa palabra, ¿no? De que no eres mi nuera, eres mi hija, ¿verdad? ¿Eso qué significa? De que todos la recibe, ¿verdad? Y los atiende por igual. No hay preferencias. El cristiano debe ser preferencia, porque hace daño, lastima el corazón de los hijos. José, hermanos, ¿verdad? Al ser más amado por su padre, sin duda esto trajo menosprecio de sus hermanos, ¿verdad? Y buscaban la forma, dice más adelante la palabra de Dios, ahí en el capítulo anterior, ¿verdad? Que como José, ¿verdad? Fue vendido, ¿verdad? Por sus hermanos, y cómo llegó a Egipto, ¿verdad? Y estando en Egipto, hermanos, José no le pasó nada bien. Inclusive vemos en esta parte cuando fue comprado por un hombre llamado Potifar, ¿verdad? Potifar, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 39, que Potifar era oficial de ¿quién, hermanos? O sea, era un hombre de alto rango, ¿verdad? Me imagino un general, ¿no?
o un general hoy de la República, ¿no? Entonces, o del ejército, ¿no? Entonces, vemos claramente, hermano, que era este hombre Potifar, dice que era oficial de Faraón, era capitán de la guardia, era varón egipcio, y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado, ¿verdad? Mas Jehová, dice en el versículo 2, en el capítulo 39, 2, dice, mas Jehová estaba aquí, hermanos, estaba con José. Mi pregunta es, ¿cuánto nosotros creemos hoy también que Dios está con nosotros? Amén. Dice, mas Jehová estaba con José y fue, dice, un varón, ¿qué dice, hermanos? Próspero, ¿verdad? Híjole, me imagino, ¿no? Cómo es que esta prosperidad que Dios trajo a la vida de José vislumbró al rostro de Faraón de ver cómo es que, porque no dice la Biblia que todo lo que el hombre ponía, ¿verdad? Potifar ponía en la mano de quién, de José, dice que Dios, ¿qué hacía, hermanos? Prosperaba, ¿verdad? ¿Usted cómo creen que era visualicen un momento, ¿no? A este hombre, ¿verdad? Que todo lo que ponía en la mano de José, ¿verdad? Dios lo prosperaba, dice la palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué, hermanos? Próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice el versículo 33. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, que dice, ¿qué, hermanos? Lo hacía prosperar en su mano. 4. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que, hermanos. O sea, para mí era que era un hombre de mucha confianza. ¿Tú piensas dejarle a alguien tu casa o tu carro? ¿Lo pensaría, sí o no? Recuerdo una ocasión, voy a contarles esta anécdota, una ocasión de seminario. Mi esposa y yo apenas comenzábamos a conocernos, ¿no? Y un día un pastor me dice, oye, ¿me ayudas? Es que compré un carro, yo tengo una camioneta, compré un carro, pero necesito llevarlo a Toluca. Y digo, bueno, pues sí, déjame ver la forma de apoyarte, ¿no? Para llevar el carro. Fíjese, es que lo compré, mi esposa no sabe manejar, necesito llevar el carro de ahí de Lomas Verdes a Toluca. No, sí. Pero pasó algo, hermanos, con el papá, que se puso un poco delicado de salud, y tuve que salir a la Huasteca Potosina. Pero antes de salirme, hablé con mi esposa, le dije en ese tiempo a mi novia, le digo, oye, el pastor Artemio me dijo que le echara la mano para llevar un carro para allá, a Toluca, pero yo no puedo ir. Digo, pues vi esta situación. Me dijo, bueno, pues yo lo manejo, yo lo llevo. Digo, ¿me apoyarías con eso? No, sí, yo le ayudo, yo le echo la mano al pastor. Ah, perfecto, ¿no? Y así se va, agarra a mi esposa el carro, el pastor va adelante con la camioneta, mi esposa va siguiendo, y llegan a Toluca y le dice, oye, pero ¿qué crees? No es aquí en Toluca, exactamente, tengo casa aquí en Toluca, pero yo también vivo en Almoloya de Algeciras, o sea, que tenemos que caminar, o sea, manejar 1 hora y media más o menos de aquí para allá, todavía de Toluca para allá. Y dice a mi esposa, ¿y te avientas? Dice, bueno, pues sí, pues vámonos, ya vamos aquí en Canadá. Y ahí van, hermano. Y ustedes saben, entonces se han manejado por Almoloya de Algeciras hasta allá. Una curva para llegar a la parte de la zona caliente de lo que es Michoacán o Guerrero y Estado de México. Una curva, hermano. Ya llegan allá, gracias a Dios llegaron con bien. Y el pastor le dice, ya te llegaron allá. Y pues, oye, dice, Maday, ¿y tu licencia? Dice, pues que nunca me dijiste nada. Dice, ¿cómo que no hay licencia? Dice, no, yo dije que sí manejo, yo sí manejo, pero tú no te preguntaste de que si tenía licencia o no. Dice, es que yo nunca me suelto un carro a una persona si no traiga licencia. Dice, se me valió también preguntarte, gracias a Dios que llegaron allá, ¿verdad? Y no les pasó nada, ¿no? Pero definitivamente, hermano, yo es lo que hago, ¿no? Cuando alguien me dice, también aprendo, ¿y traes licencia? No. O sea, ¿por qué, hermano? Porque también los peligros y todo esto, hermano, afectan, ¿verdad? Entonces lo pueden afectar. Pero déjame decirles, hermano, en esta parte, definitivamente, ¿no? De que había por parte de este hombre, Potifar, mucha confianza en José. Al grado que realmente la Biblia claramente que le puso todo en sus manos, ¿verdad? Excepto que una cosa, ¿verdad? ¿Cuál fue? Su esposa. ¿Verdad? Porque el mismo José reconoció y dijo, ¿verdad?
que su amo le había dado todo, menos solamente había reservado una cosa. ¿Y era qué? Exactamente era ella. Déjenme decirles, hermanos, en este contexto, José era un hombre, ¿verdad?, que tenía temor de Dios. Era un hombre, hermanos, que honraba a Dios con su obediencia. Y déjenme decirles, hermanos, que el diablo se presenta, hermanos, como la serpiente antigua. Y su arma más poderosa, hermanos, es la tentación. Y ningún cristiano está exento de la tentación. Ningún cristiano. Ningún hijo de Dios está exento, ¿verdad?, de la tentación. Aun cuando tenga amor por Dios, tenga obediencia por Dios, aun cuando tenga firmeza en Dios, ¿verdad?, ninguno está exento. Inclusive, hermanos, déjenme decirles que nos volvemos los hijos de Dios, nos volvemos, hermanos, ¿verdad?, nos volvemos ante los ojos del enemigo el blanco. El blanco. Porque el diablo vino para matar, hurtar y que dice ¿qué? Y destruir. ¿Y a quién quiere destruir, hermanos? ¿A los suyos o a los que no son suyos? El diablo quiere destruir a los que no son suyos. Y ese fue su propósito. Déjenme decirles, hermanos, que el diablo se disfraza de mujer. En sí, hermanos, que estaba incitando a las mujeres del diablo. Y no solamente lo hace con las mujeres, también lo hace el diablo con los hombres. También lo hace con los hombres. Y su propósito es matar, hurtar y destruir. Pero vemos claramente, hermanos, que su arma más poderosa del enemigo es la tentación. Y déjenme decirlo, sin embargo, hermano, él no es omnipotente. José, hermanos, triunfó sobre él cuando éste quiso subyugarlo, ¿verdad?, a que se acostara con él. A que se acostara con él. El plan de Dios, hermano, no es que seamos devorados por la serpiente antigua, sino que triunfemos sobre la tentación. Ese es el plan de Dios. Y eso, hermano, déjenme decirle que eso no terminará mientras estemos aquí en la tierra. Por eso el mismo Jesús dijo, estén velando y llorando, ¿para qué? ¿Qué dijo Jesús? Estén, dice, ¿qué? Velando y llorando, ¿para qué? Para que no entréis, ¿qué dice qué? En tentación. En tentación. Déjenme decir entonces, hermanos, que todo hijo de Dios enfrenta la tentación. Es un hecho dado. Al mirar las escrituras, hermanos, vemos claramente que Esaú, por ejemplo, renunció a su derecho de nacimiento, ¿verdad?, que tuvo por guiso. Ananías y Zafira, hermanos, destrozaron sus vidas por dinero. Sansón, por ejemplo, hermanos, perdió la unción. ¿Por qué? Porque se dejó tapar. ¿Por quién? Por Dalila. Eliseo, el profeta, hermanos, ¿verdad? Su criado Giesi, ¿verdad?, perdió su vocación por la plata y la ropa. ¿Por qué? Porque cedieron ante la tentación. Entonces, hermanos, cada vez que la tentación se presente, Satanás lo usará para confundir, ¿verdad?, nuestra fe, nuestro carácter, y para destruir el plan de Dios para nuestra vida. Miren esto. Satanás, hermanos, usará cualquier cosa, cualquier tentación para confundir nuestra fe, nuestro carácter, y para destruir el plan de Dios para nuestra vida. Y ese es el plan del diablo. Destruir a todo hijo de Dios. Y déjenme decirles entonces, hermanos, ¿qué es la tentación? Número uno, hermanos, la tentación es un ataque inesperado. La tentación, hermanos, es un ataque inesperado. Por eso que Jesús dice, debe estar velando, dice qué, y orando, para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Entonces dice la Biblia ahí en el versículo que leímos hace un momento, en el versículo 7 dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. José, hermanos, él hacía todas las cosas cotidianamente. A lo mejor entraba, él era el encargado también de toda la gente que trabajaba para Potifar. Y él tenía, hermanos, sin duda, ¿verdad?, sus roles que hacer cada día. Tenía por costumbre hacer muchas cosas para atender la casa de su amo. Pero, hermanos, en ese momento, ¿él esperaba eso? No, hermanos, él no esperaba eso. Jamás esperaba escuchar de la esposa de su amo que le dijera eso, duerme conmigo.
Por eso, hermano, la tentación es un ataque inesperado. La tentación, hermano, es un ataque inesperado. El diablo no avisa, hermano. El diablo no avisa. ¿Ustedes saben cuál es la única serpiente que avisa antes de morder o de picar? ¿Qué serpiente es la única serpiente, hermanos, que avisa? Es la serpiente de cascabel. Está investigando que es la única serpiente que avisa. ¿Y saben por qué avisa? Porque tiene ¿qué? La sonajita. ¿Verdad? Eso llama la atención. ¿Por qué? Para que, hermanos, la persona, ¿verdad?, se aleje. Porque está en un momento de peligro. Y usa la sonajita para advertir. ¿Verdad? Usa la sonajita para advertir. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando lo hace es porque está dando la oportunidad de que se alejen, si no les va a morder, les va a picar. Aún así, hermanos, hay muchos que no entienden la indirecta. Debemos estar alerta. Jesús mismo, hermanos, ¿verdad?, nos dice que debemos estar alerta. Ven lo que dice en Mateo capítulo 26. Me llama la atención lo que el mismo Jesús, en el capítulo 26 de Mateo, dijo claramente ahí, ¿verdad? Versículo 41. Dijo Jesús, velad y orad. ¿Qué dice, hermano? Para que no entréis en qué, hermano, en tentación. El espíritu, a la verdad, que dice ¿qué, hermanos? Está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne, ¿cómo es fuerte? Porque me dice Dios, el que crea que esté firme, mire que ¿qué, hermanos? Cuando dice el que cree que esté firme, ¿qué es lo que está diciendo? Agua, no te confíes tanto. Agua, no te confíes tanto. El más fuerte que se siente, hermano, te puede caer, ¿sí o no? Y hemos escuchado de grandes pastores, hemos escuchado de grandes líderes, hemos escuchado de grandes cristianos, ¿verdad?, que en un momento de debilidad cayeron, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces llegan a confiarse en sí mismos. Porque me dijo el Señor Jesús, velad, dice que, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice que, hermano, es débil. No es que me decirles, hermanos, que el mismo Jesús está reconociendo, hermanos, que nosotros somos humanos. Somos humanos. Debemos reconocer. Debemos ver las señales y las advertencias, hermanos, para huir de la tentación. Para huir de la tentación. Entonces, hermanos, la tentación es un ataque inesperado y fuerte. Por eso los cristianos debemos estar siempre atentos, siempre en oración, como dice, velando, ¿qué dice qué? Y orando. ¿Saben qué, hermano? Que cuando más nos sumergimos en la palabra de Dios, en la oración, más fuertes somos. A mí me gustó lo que dijo el misionero Víctor hace 3 semanas aquí. Me gustó una frase que dijo: muchas veces de nuestras caídas y derrotas, la clave fue por la falta de ¿qué? ¿Recuerdan qué dijo? La falta de oración. Es una gran verdad. Por la falta de oración. Por lo tanto, hermanos, déjeme decirle que la tentación es un ataque inesperado. José no esperaba, hermanos, que la mujer se le fuera a insinuar. Porque él entró a hacer su quehacer o a hacer sus actividades o el trabajo como lo hacía antes. Y en ese momento que la mujer se presentó, le dijo: duerme conmigo. ¿Qué hubiese pasado si José, hermanos, no fuera temeroso de Dios, no estuviera firme en el Señor? Sin duda hubiese cedido a la tentación. Pero José fue fuerte, porque estaba preparado. Entonces recordemos, hermanos, que para vencer la tentación, recordemos, hermanos, siempre que el ataque del enemigo es un ataque inesperado. Inesperado. Segunda cosa, la tentación surge, hermanos, de donde menos se espera. Escuchen esto. La tentación surge de donde menos se espera. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis. Dice la palabra de nuestro Dios.
Dice la escritura, hermanos. Perdón, el versículo 7, perdón. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Vean claramente, hermanos. Dice que puso sus ojos en José. Y si vemos esa parte, hermanos, realmente José, como mencioné en su momento, era empleado por Potifar o empleado de Potifar y era supervisor de toda la casa. Cuando llegamos aquí, hermanos, a Tepeji del Río, hizo una encuesta de las situaciones, cómo estaba en nuestro municipio, aquí cómo está ubicado la zona del municipio, la gente, ¿no? El trabajo, cuántas empresas hay, todo eso empecé a investigar para hacer un análisis aquí, cómo está la zona, la situación de la delincuencia, la situación del alcoholismo, de drogadicción. Y ¿saben con qué me topé en un análisis que hice, hermanos? Que Tepeji del Río es considerado uno de los municipios donde hay mucho divorcio y adulterio. ¿Qué es esto? Encontré que Tepeji del Río es considerado uno de los municipios dentro de aquí de Hidalgo donde hay mucho adulterio, ¿verdad? Y muchos divorcios. Y está investigando la causa, hermanos. ¿Y sabe dónde están los mayores adulterios, hermanos? Infidelidades. ¿En dónde creen que pasa? En los trabajos. En los trabajos. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿verdad? La mayor parte de las mujeres trabajan en las empresas. Y el diablo es sutil, hermano. El diablo es sutil. Y debemos de tener cuidado porque esto es una realidad, hermano. Ningún hijo de Dios está exento de la tentación. Ningún hijo de Dios está exento de la prueba. Por eso, hermano, una de las mayores tentaciones que voy a mencionar se dan en los trabajos. Se dan en los trabajos. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día muchas mujeres ya no se quedan en casa para ser amas de casa, sino que diariamente tienen que salir de sus hogares para trabajar. ¿Verdad? Al lado de hombres, hermanos, en su trabajo. ¿Y qué pasa cuando sucede, hermano? Y no está mal, hermanos, de que la mujer trabaje en una empresa, no está mal. Cuando hay la necesidad. Pero deben saber de que deben tener cuidado, hermanos. Y esto va para hombres y mujeres. Porque ¿cómo inicia una infidelidad? ¿Cómo inicia? Una conversación, una plática. Unos ojos, una mirada. Ajá, una plática. Conversan de trabajo, ¿no? Al rato conversan ya de su persona. Y al rato que dicen, ya se empiezan a meter ¿qué? En el matrimonio. Y al rato, ¿qué pasa? Tú le confías al hombre o a la mujer, le confías, es que mi esposa mira esto y el otro, mira, es que mi esposa no me atiende, es que mi esposa mira es así y todo, o viceversa, el hombre a la mujer, ¿no? O la mujer al hombre, es que mi esposo de esta manera y el otro. ¿Y qué creen? El diablo es astuto. El diablo más que, hermanos, ¿de qué? Está escuchando. ¿Para qué? Para infiltrarse. Mujeres los que trabajan en una empresa, nunca cuenten de sus problemas maritales a otro hombre. Hombres que trabajan en una empresa o trabajan fuera, nunca cuenten a una mujer de sus problemas con su esposa. Nunca cuenten. Porque el diablo es diablo. Y solamente aprovecha cualquier momento para hacer caer a uno. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando esto pasa, ¿verdad? Puede llevarte a la destrucción, a la pérdida de tu matrimonio y a la pérdida de tu familia.
Nunca cuentes a otros de tus problemas en casa. O una persona ajena a tu matrimonio, a tu familia. Déjenme decirles, hermanos, que podemos considerar que la tentación, hermanos, es un ataque, ¿verdad? Como mencioné, es un ataque, hermanos, que donde menos se espera. Donde menos se espera. Déjenme decirles, hermanos, que la tercera cosa, la tentación es un ataque importante, hermanos. Dice la escritura, hermanos, ahí en el versículo 9. El mismo José responde y dice: no hay otra cosa mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y vean la respuesta de José. ¿Cómo pues? ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Haría yo qué? Este tan grande mal. Déjeme decirle que en esta parte vemos claramente que la tentación es una tentación, hermano, es un ataque importante. ¿Por qué, hermano? Porque solamente, hermano, no es pecar contra tu esposa o contra tu esposo, es pecar contra Dios. Exactamente digo, voy a pecar contra Dios. El poner la mente a Dios primeramente siempre te va, hermanos, a detener de hacer algo que esté en su contra. Algo que esté en su contra. José dijo: no, es que me van a correr del trabajo, mejor no. José nunca tenía temor del hombre. ¿Tenía temor de quién, hermanos? Tenía temor de Dios. Saben que el temor de Dios es un indicador para que siempre nosotros, hermanos, estemos fuertes y fortalecidos para poder vencer la tentación. ¿Cómo pues, dice José, cómo pues haría yo este tan grande mal y pecaría contra Dios? José, hermano, tenía un concepto serio de la tentación. Ceder a la tentación, a esta debilidad, o a esta lucha, perdón, más que debilidad, a esta lucha, hermanos, y hacer mal, él sabía que es pecado. Pecaría, dice, ¿qué? Contra Dios. Pecaría contra Dios. Debemos, hermanos, tener claro que la tentación, hermanos, ceder a la tentación es pecado. Y en la Biblia hay varios personajes que nosotros conocemos, como Abraham, ¿verdad? Como Moisés, el propio Elías, que cede a la depresión. El mismo Jesús, hermanos, también. Cuando está ahí en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Vemos claramente ahí, hermanos, que cómo es que el mismo Jesús, hermanos, no estuvo exento de la tentación. Porque Satanás siempre va a apuntar a lo más alto. Y esto va para los varones, ¿verdad? ¿Qué pasa si destruye o ataca, verdad? Y logra su propósito con el varón? Destruye toda la familia. Satanás, hermano, siempre apunta a lo más alto. Vemos en el caso de Jesús. Jesús, el Hijo, y veamos rápidamente en Mateo capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios en este hermoso pasaje, también leemos. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿qué dice aquí, hermanos? Por el diablo. Y después de qué, hermanos, haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo hambre. Y vino, ¿qué, hermanos? A él el tentador. En momentos de debilidad viene el tentador. De necesidad. ¿Verdad? Y claramente dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que vino el tentador, ¿verdad? ¿Y el tentador quién es, hermanos? ¿Verdad? Hay muchos que no creen en el diablo, que el diablo existe, que es real, ¿verdad? El diablo es real, hermano, y sí existe.
Pero el diablo no es como lo pintan, en verdad, en las imágenes, o lo pasan luego ahí, que con cuernos y cola y todo eso, no, hermano. Dice que vino el tentador y le dijo, si eres, ¿qué, hermanos? Si eres, aquí habrá la clave, dice, si eres. ¿Qué está buscando Satanás? Hacer dudar de su identidad y de quién es. Si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, ¿qué le dijo? Di que estas piedras, ¿qué, hermanos? se hagan pan. Se conviertan, se hagan pan. ¿Jesús tiene poder de hacerlo? Sí, hermanos. Él tiene poder de que el pan, la piedra se convirtiera en el pan, ¿verdad? Y yo creo para el hambre que tenía Jesús, ¿verdad? Jesús tenía poder para no hacer un panecito, tenía una conchota, ¿verdad? Tenía poder para hacer una concha enorme, ¿sí o no? Sí. Hasta con nata. ¿Verdad? Hasta con nata y todo ese. No le diga hermano Efraín, ¿verdad? Y con café. Y con café, bueno, sí. Tenía Jesús para hacer eso, hermano. Y mucho más. No solamente esa piedra convertida en pan, sino todas las piedras que quisiera pudiera convertir en pan. Pero él respondió y dijo, ¿qué, hermanos? Escrito que está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, ¿qué, hermanos? De toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Entonces déjenme decirles, hermanos, que para vencer la tentación, ¿qué necesitamos? También necesitamos, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Necesitamos la palabra de Dios. Y el mismo Jesús conocía las Escrituras, porque él las recitaba, hermanos. Entonces, el cristiano debe estar lleno de la palabra de Dios. El cristiano debe estar buscando la palabra de Dios. El cristiano debe de estar llenándose de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Dice qué? Que sale de la boca de Dios. La tentación, hermano, es un ataque importante. Por eso debemos de tener cuidado, hermano, de las trampas del diablo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra, hermanos. 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane, ¿qué, hermanos? Ventaja sobre nosotros. Pues no, ¿qué, hermanos? Ignoramos. No debemos de ignorar cómo trabaja el diablo. El diablo es astuto, ¿verdad? No debemos de nosotros de ignorar cómo trabaja. Y lo que puede hacer para llevarnos a caer en una tentación. Dice, pues no ignoremos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Como Satanás también, hermanos, actúa. Trabaja, ¿verdad? Para hacer al Hijo de Dios caer. Hacer al Hijo de Dios caer. La segunda pregunta. ¿Cómo ataca la tentación, hermanos? Déjeme decirle que la tentación, hermanos, ataca continuamente. La tentación ataca continuamente. Ve lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? El 39:10. Hablando, ¿qué dice aquí, hermanos? Ella a José, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En Génesis 39:10. ¿Están conmigo? Cada día. Dice, hablando a ella, ¿qué dice? A José, ¿qué dice? Cada día. Fíjense, hermanos. Algo interesante en esta parte. O sea, que era. Traduzcámonos en nuestras palabras. ¿Cómo es esta mujer? Insistente. Terca. Ya, mula, ¿no? Perseverante. Era hermano, persistente. ¿Verdad? No se rindió la primera. Y así la tentación, hermano. La tentación ataca continuamente. El diablo ataca continuamente. Por eso el cristiano debe estar velando y orando para que no entre en tentación.
y estar leyendo la palabra de Dios, estar llenando la palabra de Dios, como dije hace un momento, ¿verdad? Porque dice que hablando ella a José cada día, híjole, era terca. ¿Verdad? También era terca. Dice, hablando a ella a José cada día. ¿Y qué hacía José, hermanos? Y no escuchándola, dice él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Escuchen bien esto. Algo interesante, hermano. ¿Saben cuál fue el problema de la mujer de Eva con José? Perdón, de Eva con el diablo. ¿Saben cuál fue el problema? Que conversó con el diablo. Ese fue el problema de Eva. Conversó con el diablo, se quedó platicando con el diablo. Y si tú como hombre y mujer te quedas platicando muchas horas con una persona que no es tu esposo y no es tu esposa, déjame decirle que agua con eso. Porque claramente dice la Biblia que José, no escuchándole él para acostarse al lado de ella. Me imagino que tan pronto la mujer quería conversar de ese tema, José, ¿qué hacía? ¿Qué hacía José? ¿Verdad? Huía de ese lugar. Hermano, déjenme decirles que huir no es de cobardes, huir es de valientes. Y debemos saber cuándo huir nosotros también. En un tema, hermano, donde no trae edificación en nuestra vida, donde el diablo puede entrar, debemos de tener cuidado. Dice que José, hermano, no escuchándolo él, ella era insistente. Ella era insistente. Y no solamente lo vivió José, hermano, sino también lo vivió el mismo Jesús. Dice en Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios en este pasaje 4:13. Y cuando el diablo, dice la Biblia, hermanos, hubo acabado toda tentación, o sea, no se dio para... Fíjense, hermano, entonces el diablo nunca se da por vencido en la primera. No. También es insistente. El diablo nunca se da por vencido en la primera. Porque realmente dice la palabra de Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿qué, hermanos? Toda tentación se apartó de él. Por último. ¿Qué dice? Por último. Entonces, esto nos habla, ¿verdad? Que el diablo, hermanos, es terco, ¿verdad? La tentación ataca continuamente. Se cuenta la historia, hermanos, de un hombre que repetidamente le decía a su pastor, por favor, ora por mí, para que se quitaran las telarañas de su vida. Y el pastor cada vez que veía a este hombre le preguntaba, ¿cómo te va con tus telarañas? Y le preguntaba, ¿ya se quitaron de tu vida o tú ya sigues luchando con esas debilidades? Y él decía, pues sigo luchando con ellas. Pero pastor, siga orando por mí. Y el pastor, ya cansado de estar orando por él, porque cada que le preguntaba, le decía, no, pues sigo luchando con esas telarañas. El pastor dijo, bueno, está bien, pero déjame decirte algo. Hoy mi oración va a cambiar. Ya no voy a orar para que se te quiten las telarañas. De una vez por todas voy a orar para que Dios mate las telarañas que está haciendo las telarañas en su vida. Voy a orar para que Dios mate, ¿verdad?, a la araña que estaba haciendo telarañas en él. Hijo, hermanos, tenemos que matar todo lo que viene contra nosotros repetidamente y que puede llevarnos a deshonrar a nuestro Señor. Por eso, si usted lee Romanos, hermanos, claramente nos habla, ¿verdad?, de que tenemos que matar el pecado en nosotros. Hacer, que dice aquí, morir, ¿verdad? Todo lo que dice aquí, hermanos, lo terrenal. Dice Pablo. Debo tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque efectivamente, hermanos, el ataque es continuo. Pero también, hermanos, la tentación
ataca corporalmente. Vean lo que dice el versículo 12 de Génesis capítulo 39. Génesis 39, 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice este pasaje, hermanos. 39, versículo 8. Dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Luego dice más adelante, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y dice el versículo 12, y ella, dice, ¿qué, hermanos? Lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Esta palabra, hermano, cuando vemos realmente que la tentación nos ataca corporalmente, la oportunidad es cómplice de la tentación. ¿Qué me dice, hermano? La oportunidad es cómplice de la tentación. Por eso el cristiano debe estar atento. Dice claramente la palabra de Dios que no había nadie allí, ¿verdad? No había, se había haciendo ella cada día y no escuchándolo a él para estar con ella, para estar con ella. Dice claramente la escritura, hermano, que hablando ella a José cada día y no escuchándola, y él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que él entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ella lo asió por su ropa. Quiero decirle, hermano, que José es tentado a estar con ella, pero José fue fuerte, valiente, porque se dé la tentación, hermanos, trae efectos destructivos sobre nuestra vida, sobre nuestro liderazgo, sobre nuestro ministerio, ¿verdad? Trae, hermanos, trae resultados duros y difíciles. Pero también trae resultados, hermanos, que pueden afectar y dañar también nuestra integridad, nuestro testimonio, ¿verdad? Pueden dañar también, hermanos, la cuestión de nuestra familia, de nuestro matrimonio, ¿verdad? De nuestras relaciones del hogar. Tiene efectos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que José, hermano, dice en el versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciéndome. Entonces, él que dice, ¿qué, hermanos? Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vuelvo a repetir, huyendo también se gana. La tercera cosa, ¿cuáles son los requisitos, hermano, para triunfar sobre la tentación? ¿Cuáles son los requisitos para triunfar sobre la tentación? Vean lo que dice, hermanos, el versículo 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. La respuesta es, hermano, que él que dice ¿qué? Dice ¿qué, hermano? Él que dice la Biblia. Dice que él no quiso. Eso debe ser la respuesta, hermano, para triunfar sobre cualquier tentación. Es no querer. Y él no quiso. Eso representa, hermanos, ¿verdad? Una firmeza, una convicción, un valor. Dice que él no quiso. Valiente para decir no, ¿verdad? Una ocasión me contaba una mujer que en una consejería nos estaba platicando que un hombre se le insinuó. Abiertamente dijo: quiero andar contigo. Esta mujer tenía a su esposo y dijo: ok, ya te escuché. La próxima que vengas a mí, quiero que la misma palabra que tú me dijiste las escuche también mi esposo.
¿Qué lo hizo? Las mismas palabras que tú me dijiste a mí, quiero que les escuche mi esposo la próxima vez que te digas a mí con las palabras. ¿Qué se requiere, hermano? Una respuesta que firme. Dice, y él no quiso. Se requiere una respuesta específica. Derrotar la tentación, hermano, requiere 2 letras. No. Pueden decirles, hermanos, que requiere, como el mismo José lo hizo, dice, y él lo quiso. Requiere una respuesta específica. Segunda cosa, triunfar sobre la tentación, hermano, requiere una resistencia específica, tener que resistir. Dice, no escuchándola a ella para acostarse al lado de ella. Por eso me decís, hermanos, que debe haber una resistencia, resistirnos. Por ejemplo, Daniel, hermano. ¿Verdad? Se ha ido Daniel, ¿verdad? Que rechazó la tentación de contaminarse con la comida del rey. Daniel 1:8. Por eso, mis hermanos, Dios no promete excluirnos de la tentación, pero sí darnos una salida de ella. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Esgrima, ¿quién lo tiene? Hermano, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, hermano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué va a dar el Señor? La salida, para que podamos soportar. Entonces, hermano, resistir la tentación no hace que ella cese, pero también, hermano, hace que la tentación no nos domine, no nos controle. Es lo que hace, hermano, cuando nosotros resistimos la tentación. Santiago 4:7. Santiago 4:7. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, de esta manera. Dice la Biblia, hermanos, Santiago 4:7. Someteos pues a qué, hermanos, a Dios, que dice que resistir al diablo. Y él que dice que, hermanos, cuidad de vosotros. Resistir. ¿Cómo quieres resistirlo tú? ¿De qué manera vamos a resistir al diablo, hermanos? No hay otra manera que orando y velando. No hay otra manera que leyendo la palabra de Dios. No hay otra forma de resistir la tentación. No te confíes. Es que yo lo tengo controlado. Que yo sé cuándo cortar la conversación. No, hermano, no te confíes. No te confíes. Por eso, triunfar sobre la tentación requiere una resistencia específica. Someternos, ¿qué, hermanos? A Dios. Es la única manera, someternos a Dios. Nuestra mente, nuestras voluntades, ¿verdad? Nuestros deseos, someter pues a Dios. Dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero también, hermano, para triunfar sobre la tentación requerimos una reacción específica. Esto, una reacción específica. ¿Qué hizo José, hermanos? Que dijo, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Una reacción, ¿verdad? Al escuchar de la palabra de esta mujer, él salió viendo. Y más la situación como ella había, hermanos, comportado hacia con él. Huyó y salió. Sal de cualquier conversación que te pueda comprometer, a comprometer en algo que está en contra de Dios. Huye. Si una persona viene a ti y te empieza a platicar algo de su vida o preguntar de tu vida, huye de esa conversación.
Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. ¿Qué le dice? ¿Qué consejo le dio Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? ¿Verdad? Lo mismo que hizo José, el mismo consejo que hoy toma, ¿verdad?, Pablo para darle a Timoteo. ¿Qué le dice? 2:22. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye también, ¿qué dice aquí, hermanos? De las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. El consejo fue: huye, ¿verdad?, de las pasiones juveniles. Yo no sé qué tipo de pasiones había en el tiempo de Timoteo, ¿verdad? ¿Era menos o era peor que el de hoy? Igual o no igual. A ver cuántos votan que era igual o cuántos que no era igual. Hasta más con el celular. La situación, hermanos, es que hoy, la situación, hermanos, de los cambios, dice la radicalmente, dice que el pecado y la maldad, dice que aumentan. ¿Qué significa eso, hermanos? De lo que antes, ¿verdad?, era difícil, ahora es peor. ¿Por qué? Porque es más rápido, está al alcance de la mano, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Timoteo: huye, ¿verdad?, de las malas amistades, chicas. Huyan de malas amistades. Chicos, huyan de malas amistades. Aléjense de un joven que quiere llevarlas a hacer algo que es incorrecto. Y es que deja de ser amiga, aunque es tu amiga, pero si está induciéndote a hacer algo que no es conforme a la palabra de Dios, que agrada a Dios, huye. Es mejor perder una amistad que perder el reino de Dios, ¿sí o no, hermanos? Mejor perder una amistad que perder el reino de Dios. Voy a dejarles con unos consejos para superar las tentaciones. Número 1, hermanos: no luchemos solos. No luchemos solos. Proverbios capítulo 15, versículo 22, dice la palabra de nuestro Dios. 15:22. Dice la palabra de esta manera: los pensamientos son frustrados donde qué, hermanos, donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. No luchen solo. Busque un amigo o una amiga, ¿verdad?, una hermana o un hermano en la fe, confiable, a que usted pueda rendir cuentas, puede decirle: ore por mí, estoy batallando con esto, estoy luchando con esto. Busca consejo, ¿verdad?, y oración para, hermano, fortalecer su fe y su firmeza en el Señor. Huyendo también, como José lo hizo, hermanos. Voy a repetir, pero huyendo también se gana. Entonces Pablo dice a Timoteo: huye de los malos deseos de la juventud, ¿verdad? Es el consejo que Pablo le dice a Timoteo. La tercera cosa: ten cuidado con las pequeñas cosas. Son los pecados más pequeños los que conducen a los más grandes. Por ejemplo, decir mentiras pequeñas puede llevarte a conducir más adelante a mentiras más grandes y deshonestos, ¿verdad?, que pueden conducir a una trampa mortal. Y por último, sean dependientes, hermanos, o seamos dependientes de la fuerza de Dios diariamente. Dice 1 Corintios 10:13, y con esto concluyo. Y 10:13 dice la Biblia, hermanos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que los hermanos, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos, ¿qué, hermanos?,
soportar. Ser dependiente de Dios y de la fuerza de Dios, orando, hermanos, diariamente, llenando de la palabra, teniendo temor de Dios. La tentación, hermanos, es real. Y el diablo no descansará. Pero nosotros, hermanos, confiemos en el Señor y el Señor, ayúdame a resistir. Ayúdame a estar firme. Ayúdame, Señor, a no dejar ningún indicio donde el diablo se pueda aprovechar de mí y llevarme a caer en pecado. La tentación es real. El mismo Jesús vivió. El mismo José lo vivió. Por lo tanto, hermanos, cada día nosotros, como hijos de Dios, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir los días malos. Y resistiendo las tentaciones, pues, para Dios, sigamos firmes. Porque el diablo no duerme, no se cansa, pero tampoco se rinde. El diablo no se rinde. Póngate, hermano, por favor, y oremos al Señor. Que el Señor nos ayude a soportar la tentación que fuera, hermano. Que el Señor nos ayude a vencer. Oremos. Padre bueno, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a tener la firmeza, la convicción, el valor, Señor, que tuvo José. Que no se dio, Señor, ante la tentación. Que no se dejó, Señor, atrapar por la tentación. Sino que una convicción firme y fuerte en ti, Señor, resistió la tentación, Padre eterno. Padre, nos ha dado consejos, Señor, de cómo resistir. Y una de ellas es huyendo, Señor. Otra, Señor, es compartiendo con otros, Señor, de nuestras debilidades, para que podamos, Señor, ayudarnos unos a otros. Al amor, pero también a las buenas obras, a las buenas acciones. A cosas, Señor, y acciones, Señor, que den honra y que den gloria a tu nombre, Señor. Estamos en este mundo, Padre eterno, y no estamos exentos, Señor. Porque tú mismo lo enfrentaste y lo viviste en este mundo, Señor Jesús. Sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien destruir, a quien hacer pecar, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a fortalecernos en el poder de tu fuerza, de tu Espíritu, Señor, y la fe en ti, Padre eterno, para que podamos, Señor, soportar cualquier tentación. Llámese como se llame, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos agradarte como lo hizo José. Queremos honrar tu nombre, Señor, delante de las personas como lo hizo también Daniel, Señor, que propuso en su corazón no contaminarse. Padre eterno, ayúdanos también a tener, Señor, Dios de la gloria, ayúdanos a tener el corazón, la firmeza también del mismo Jesús, que fue firme. Pero también, Señor, debemos tener presente de que el diablo no descansa, que el diablo no se rinde. Pero ayúdanos, Señor, a mantener siempre en ese temor a ti, oh Dios. De un temor obediente, un temor sumiso, un temor fiel y de un temor que sea entregado totalmente en alma, espíritu y cuerpo, Señor. Que todo nuestro ser sea controlado, sea guardado por ti, Señor, para no ceder ante la tentación. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.